Shabbat Shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles como en cada Shabbat y siempre que el Eterno nos permite comunicarnos por este medio, me gozo mucho al saber que el Eterno tiene un pueblo dentro de su convenio. Y hoy tenemos un estudio sobre la paracha número 3, que es la paracha Lech Lecha, que está de Bereshit, Génesis, capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Lech Lecha, vete para ti, significa o vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Hemos tenido a través del tiempo un entendimiento generalizado sobre este tema, sobre la porción de esta semana. Mas en este estudio vamos a tratar de profundizar un poco más y será de grande gozo para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Así que te invito a quedarte hasta el final porque hay mucho que aprender. Tenemos que salir de lo que ya está muy trillado, muy conocido, sin desmenuzarlo un poquito, ver un poquito más a fondo. Toda la palabra, aún en el entendimiento que el Padre nos permite a cada uno crecer, es de gran bendición. Y yo sé que esta no va a ser la excepción. Así es que te invito a que te sientes, tomes tu libreta, tu bolígrafo, y que el Ruach HaKodesh sea el que te enseñe, te ministre, te dé más conocimiento más allá y Él hable a lo más profundo de tu espíritu, igual al mío, igual a de todo su pueblo, la casa de Israel. A la casa de Judá también de cierto que les está hablando. Así que hermanos, vamos a comenzar. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Hoy voy a subir esta porción antes del Shabbat, así que tienes mucho tiempo para repasar. Aleluya. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida, una Torah de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con esta instrucción de su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, todo honor y gloria es de usted, Padre eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Que su bendición sea, Padre, sobre todo su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Y que todos, Padre, crezcamos en el conocimiento que usted nos está dando. Y si hay alguna duda, escudriñemos más allá de lo que oímos, vemos o entendemos, hasta que nos convenza su Ruach HaKodesh y nos lleve a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén. Amén, amén. Así que les quiero recordar que no dejemos pasar por alto la lectura que están grabando nuestras hermanas de México, Elki Villanueva y Laurita Guerra, Laurita y Elki, porque esto va a ser para que se nos amplíe un poco la visión y sobre todo para que el Ruach HaKodesh te enseñe como me enseña a mí y enseña a cada uno de sus hijos. Aleluya. Quédate hasta el final, va a ser muy importante. Te vas a dar cuenta de algo precioso. Bueno, entonces vimos en el capítulo pasado, en el capítulo 11 de Bereshit, el último tema fue sobre la torre de Babel y los descendientes de Sem y Taré, pero vamos a mencionar un poco sobre la torre de Babel. No alcanzo a cubrir todo, es demasiada información y yo sé que hoy tampoco lo voy a alcanzar, son muchas horas de estudio y no quiero que las grabaciones se alarguen de
más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, para que podamos aprender el enfoque de lo que alcancemos a estudiar. Así es que siempre el Padre nos va a enseñar algo nuevo, siempre va a haber oportunidades que Él nos da para terminar cada porción de la Torah. Así que hoy vamos a ver capítulo 12 al 17, la promesa a Abraham en Egipto, Abraham hereda a Canaán, en el capítulo 14, cautiverio y rescate de Lot, el capítulo 15, el pacto del Eterno, este es muy importante también, con Abraham. El capítulo 16, Agar e Ismael, y el capítulo 17, la señal del pacto. Bueno, hagamos un breve repaso sobre la parashá anterior, Noaj también. Bueno, en la parashá anterior vimos sobre Noaj, que era un hombre justo delante del Eterno, pero la Escritura nos habla que a través de este texto, donde él se dedica a la agricultura, que plantó un viñedo y esperó, ¿verdad?, que ese viñedo diera fruto. Me imagino que en general se dedicaba a la agricultura, y eso concuerda con muchas opiniones, porque es lo que alcanzamos a ver en la Escritura. Y dicen que un viñedo tarda unos 3 años en dar el fruto de la vid y luego procesar el jugo de la uva y esperar que se añeje, pues 1 año más mínimo. Cuando él dice la Escritura que él se embriaga, ¿verdad? Él estaba festejando y celebrando el fruto de su trabajo. Dice la Escritura que el todo del hombre en esta tierra, dice el libro de Eclesiastés, es que coma y beba del fruto de su trabajo. Bueno, entonces aquí no habla de que debemos beber, ¿verdad?, o que deban beber las personas hasta perder el conocimiento. Por supuesto que no. Pero el punto estoy hablando de la vid, de que tarda ese tiempo para poder ya degustar el vino. Bueno, y parece que Noaj se dedicaba máximo de su tiempo, a su vida laboral. No habla que él guiara a los hijos, educara a los hijos en las cosas del Eterno. No habla nada sobre la educación de los hijos ni de sus nietos. Y esto causa que se pueda pensar que él estaba absorto en su trabajo. Y algo que, comparando con otros estudiosos de la Torá, dice que Noaj bebió solo, sin compartir con nadie la alegría del fruto de la tierra, de su trabajo. No habla de que sus hijos o algún familiar estuviera con él. Y esto reitera que Noaj estaba en su mente más dedicado al trabajo que a la familia. Y eso nos anima y nos exhorta a nosotros como padres de familia a que debemos también equilibrar las cosas. Es muy importante la familia, y hoy lo vamos a ver con el pacto que hizo el Eterno con Abraham, porque él quiere una familia, el Eterno quiere una familia. Entonces aquí nos exhorta que nosotros debemos incluir a nuestra familia en todo, y sobre todo celebrar los logros que tenemos en la vida, y lo más importante, desarrollar una vida espiritual profunda con su cónyuge, su esposa, y la educación a los hijos. Los padres y también los abuelos tenemos una gran tarea todos para instruir a nuestros hijos en el camino de justicia. No debemos ser egoístas y guardarnos para nosotros la bendición, porque cuando uno ya entiende la palabra,
uno sabe que es una gran bendición y debe compartirlo principalmente a la familia. Entonces Noah, en esta etapa de su vida, tenía 3 hijos dicen los estudios que tenía cada hijo más de 100 años de edad. O sea que a estas alturas ya deberían haber recibido una buena instrucción de su padre, ¿sí? Sin embargo, Noah tenía un nieto, Kenan, que necesitaba toda la instrucción necesaria para llegar a ser un hombre justo y recto. Pero aún así Noah dedicó más su vida, aunque era un hombre justo porque le creyó al Eterno, guardaba la Torá que tenía escrita en su corazón, lo que le agradaba al Padre, lo que no le agradaba. Y él fue un hombre justo, por eso el Eterno lo llamó y lo libró de ese diluvio. Y no habla si los hijos ya estaban también guardando la Torah escrita en sus corazones, el temor al Eterno por sobre todas las cosas, a eso se refiere. No que estuviera una Torah escrita, todavía no era el tiempo. Entonces, en Ezequiel, capítulo 14, nos enseña que los hijos de Noah no hubieran podido ser liberados de un juicio divino específico sobre diferentes naciones y especialmente sobre Israel. Solo Noah hubiera podido salvarse por su justicia, ya que sus hijos no eran tan justos como él. Así que nosotros aprendamos de toda esta escritura para enseñar a nuestros hijos a andar en rectitud y en justicia, porque esta es una bendición para nuestras generaciones. Entonces, el resultado de esa falta de la enseñanza espiritual basado en la justicia de Noah, en el conocimiento que tenía sobre el Eterno, esa falta de dedicación a favor de sus hijos se vio reflejado más adelante, con algunas excepciones, y prácticamente todos los descendientes de Noah se rebelaron contra el Eterno, y lo vemos en el reinado de Nimrod, y sabemos que su rebeldía fue castigada con confusión. Y los hijos de Noah fueron esparcidos por toda la tierra. Sin embargo, en la familia de Shem podemos encontrar una línea de justicia y devoción al Eterno. Noah había dicho que el Eterno era el Dios, el Elohim de Shem. Y por lo tanto Shem logró transmitir algo del camino del Eterno a su hijo Arfaxad y a su nieto Shalach y a su bisnieto Eber. El nivel de justicia y dedicación al Eterno que ellos tenían no les capacitó para ser elegidos como padres de una nación santa. Y esto es muy importante. En la 10ª generación después de Noah, el Eterno creó a Abraham, uno que tenía la capacidad de mandar a sus hijos, guiarlos en esta tierra y sobre todo en la relación con el Padre, y vivir una vida justa delante del Eterno. Abraham les enseñó a no inclinarse ante las presiones del mundo exterior. Abraham fue elegido porque tenía una capacidad muy especial, la capacidad de mandar, de guiar, de instruir a sus hijos y nietos a caminar en el camino de justicia todos los días, como lo dice el libro de Bereshit, capítulo 18, verso 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos
y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio para que el Eterno cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La capacidad de enseñar, de instruir, de mandar, de guiar a sus hijos y familia después de él es que guarden el camino del Eterno, que hagan justicia, que hagan juicio. Esa es la razón por la cual Abraham fue elegido para ser el padre de una nación justa. Bueno, y no solo eso, sino también ser el origen de un pueblo eterno que poblaría el mundo venidero después de que el cielo y la tierra hayan pasado por la segunda etapa de purificación, la que va por medio del fuego. Ya hemos visto que la primera purificación fue por agua. Esta próxima va a ser por fuego, donde el Eterno va a levantar sus hijos, una nueva creación que nos está capacitando para andar en sus caminos a través de nuestro Mesías. Nada está abolido. Y para que cuando Él, como dice el libro de Revelación, por medio del fuego, que las estrellas caerán, que el sol no dará su resplandor, todo esto que suceda, nosotros podamos pasar esa prueba, así como Noah, que le proveyó el Eterno el arca para evitar ese diluvio, ser ahogados por medio del agua. Así el Eterno nos va a librar a nosotros si nos guardamos en justicia y en santidad. Sabemos que el nombre de Abraham significa padre enaltecido, también significa padre de Aram. Y él fue elegido para ser el heredero del mundo, precisamente porque era un padre. Y este hecho más adelante fue reforzado por el Eterno, cambiando su nombre de Abraham a Abraham. Esto es algo muy hermoso porque más adelante vemos que también cambia el nombre a su esposa Sarai, y en el pacto, en el convenio que él hace para formar un pueblo para él, una nueva creación, más que una nueva generación, una nueva creación, un pueblo santo. También le cambia el nombre a su esposa de Sarai a Sara. Y algo bien importante, en hebreo vemos que el Eterno comparte la Hei en los dos nombres. Su nombre santo, el tetragrama, bendito sea su nombre, aleluya, las 4 consonantes que con todo el respeto vamos a cuidarnos todos de no mencionar su nombre como algo que lo podemos llevar para todos lados porque su nombre es santo. Mas en esta hora yo voy a compartirlo. Cuando uno comparte el nombre del Eterno, sabemos que en el pueblo de Israel los sacerdotes y levitas, sobre todo los sacerdotes, eran los que podían mencionar el nombre santo del Eterno durante ciertos servicios en el templo. No usaban el nombre en vano ni lo usaban como algo común porque es un nombre santo. Pero en este caso que le cambia, me estoy adelantando, el nombre de Sarai a Sara y el nombre de Abraham a Abraham, el Eterno cambia. Yud Hei Vav Hei, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito es su nombre. Aleluya, soberano Rey del universo. De su nombre santo les pone al nombre de Sara y al nombre de Abraham la letra Hei en hebreo. Y esto quiere decir que les da de su mismo ruach, porque Hei es el aliento, es su ruach, Hei. Aquí estamos viendo de su mismo aliento para una nueva creación.
Así que estamos listos, nos estamos preparando para ser parte de esa nueva creación. Por supuesto que sí. Hacedores de la palabra en Yeshua HaMashiach, guardadores de la Torah. Amén. Aquí el Eterno nos habla en esta parashá: porque yo he escogido a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La capacidad de mandar a sus hijos y a su familia después de él. Muy clara está la palabra, para que hagan justicia y juicio. Y esta es la razón por la cual Abraham fue elegido para ser el padre de una nación justa. Y no solo eso, sino también ser el origen de un pueblo eterno que poblaría el mundo venidero, como lo dije anteriormente, después de que esa tierra y este cielo hayan pasado por la segunda etapa de purificación, que es a través del fuego. Entonces dijimos que el nombre de Abraham significa padre enaltecido o padre de Aram. Aquí es de suma importancia ser padre, porque es muy importante instruir a los hijos en el camino de la verdad y la justicia del Eterno. El Eterno manda en esta parashá a Abraham que salga de su tierra y de sus familiares para ir a una tierra nueva que le iba a ser revelada con el tiempo. Por esta pérdida de perder a su familia, Abraham recibe la promesa de ser hecho una nueva nación grande, de recibir riquezas, de ser un hombre famoso, de ser un canal de bendición para todas las familias de la tierra y por medio del juicio para los maledicentes, para los impíos. En esta parte estamos viendo que él tuvo que perder algo para seguir al Eterno. Aquí estamos hablando que está perdiendo a sus familiares, ¿verdad? Pero más adelante vamos, al final, como les acabo de decir, vamos a extendernos. Esto en parte lo conocíamos. Bueno, vamos a profundizar un poquito más. Después de la separación, el Eterno le muestra a Abraham toda la tierra en visión y le promete que será suya y de su descendencia para siempre, y que su descendencia será como el polvo de la tierra que no se puede contar. Después de recibir la orden de recorrer la tierra, en esta parte de recorrer la tierra, o sea que para recorrerla tenía que caminar. Y el libro de Éxodo dice que todo lo que tu planta pisares será tuyo. Así que hemos escuchado la doctrina de que todo lo que mi planta pise y que esta casa y que este carro y que este banco y que esto sea mío. No es así. Aquí todo lo que la planta de su pie pise será suyo, porque le está dando la tierra por heredad, la tierra prometida a lo largo y a lo ancho. Y Abraham se muda a ese lugar y llega hasta la planicie de Mamre en Hebrón, y ahí edifica su tercer altar en la tierra prometida, porque sabemos, de acuerdo a la lectura que ya escuchamos y estudiamos, que 2 veces antes él ya había dedicado un primer altar y glorificando al Eterno, un segundo altar, y aquí está la tercera parte. También en esta parashá vimos que 4 reyes del oriente vienen a hacer guerra para subyugar de nuevo a los territorios que se han rebelado contra ellos. Y entre ellos se encuentran las 5 ciudades del territorio de Sodoma y de Gomorra, Amorá, Sedom y Amorá. Estos territorios están cerca de aquel valle que luego se convertiría en el Mar Salado o Mar Muerto actualmente. Los 5 reyes del territorio de Sedom
salen a enfrentar a los 4 reyes del oriente y son derrotados ante ellos. Las 2 ciudades, Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, son despojadas y Lot es tomado como prisionero de guerra con todas sus posesiones. También en esta paracha vemos que cuando Abraham se entera de esto, él se moviliza con sus 318, dice en esta traducción, hombres adiestrados y sale detrás de los reyes del oriente hasta el norte del país. Y por la noche los ataca y los persiguen hacia el norte de Damasek, recobrando así todos los bienes junto con los prisioneros de guerra, incluyendo a su sobrino Lot. Y a la vuelta de la matanza sale el rey de Sedom, que había sobrevivido, a su encuentro en el Valle del Rey. Y en ese momento se presenta el rey y sacerdote de Salem, que su nombre es Malquisedec o Malquisedec, ofreciendo a Abraham pan y vino, y Malquisedec bendice a Abraham y luego al Altísimo, porque le había entregado a sus enemigos. El rey de Sedom le ofrece a Abraham todos sus bienes recuperados en la guerra, pero Abraham rehúsa recibir ni siquiera, dice la escritura, ni un hilo de ese rey malvado, para que nadie diga que él le había enriquecido. Más adelante vamos a ver que en esta situación de que si él hubiera aceptado los regalos que le ofrecía el rey de Sodom, no era nada más para decir que gracias al rey de Sodoma se había engrandecido Abraham, aunque fuera una parte solamente lo que le estaba dando, de que Abraham podía hacer grandes riquezas. Pero no se trataba nada más de eso, se trataba principalmente de honrar al Eterno y que toda bendición y todo un perfecto viene de Él. Pero si una persona, por ejemplo, es esclava, como dice la escritura, y alguien lo compra o lo libera, no quiere decir que ya se va a ir para donde él quiera. No quiere decir que se va a decir, ay, soy libre, ya me puedo ir al otro lado del mundo, ya puedo hacer lo que yo quiera. No es así, no es así. El que lo compró no va a ser ¿cómo les diré? Él ya no va a ser esclavo, como lo acaban de redimir de la esclavitud. Un amo, un dueño, no lo va a llevar o a tener bajo yugo, bajo servidumbre, pero sí le va a pertenecer a su amo nuevo, pero ya no va a ser esclavo. Esta misma parte podemos agregar que cuando el Eterno, Elohim Tsebaot Todopoderoso, nos libró de ser posesión de Hasatán, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nuestro Mesías Yeshua paga el precio que nosotros debíamos de pagar, Él nos compró con su sangre. Entonces ya no podíamos ser esclavos de Hasatán. Pero eso no quiere decir que ahora yo diga, no, yo no tengo dueño, yo no tengo un amo, yo no tengo a quien rendirle cuentas. No. De esclavos pasamos a ser siervos. Y si el amo dice, las reglas son estas, el siervo tiene que sujetarse a las reglas, pero vive en libertad. Entonces, es completamente diferente ser esclavo a ser libre. Porque con todo el gusto, todo el gozo, porque ese dueño, ese amo, le está amparando, le está bendiciendo, le está protegiendo de todas las adversidades del mundo que podía enfrentar
o más bien a las que se podía enfrentar si él hubiera agarrado, como dicen en México, agarrado monte. O sea, ya me compró, me rescató, soy libre, ahora me voy como una cabra montesa a ver hasta dónde llego y no me importa la vida. Como el hijo pródigo también, ¿verdad? Sin regresar al amo, al padre. Entonces, si nosotros nos rescató el Eterno de ser esclavos de Hasatán, ahora somos siervos del nuevo amo, de nuestro amo. Entonces nosotros tenemos que seguir sus reglas, y sus reglas son las escrituras, la Torá, los mandamientos, porque Él tiene un reino, y si somos ahora propiedad de Él, todo tiene que funcionar bien. De lo contrario me va a desechar como siervo, y no voy a ser parte de su reino, no voy a ser parte de la herencia. Y es donde mucha gente no quiere hacer eso. Somos libres, por gracia somos libres y salvos, y ahora vamos a hacer todo lo que queramos. No es así. Entonces pasamos de ser esclavos a ser siervos. Si en ese tiempo era Abraham, si Abraham hubiera recibido los regalos de las riquezas del rey de Sodoma o Sedom, Abraham sabía que iba a ser ahora como esclavo de ese rey. No solamente iba a hablar de que se había enriquecido por causa de él, sino que iba a tener un dominio, una potestad sobre él. Y Abraham sabía que solamente él tenía que estar sujeto al Todopoderoso. Entonces, después de esto viene la palabra de Hashem diciendo a Abraham que él no tenga temor, porque el Eterno es su escudo, es su gloria, es el que levanta su cabeza, es su amo, él es todo, su dueño. Y cuando Abraham recibe la promesa de que su recompensa será muy grande, y más adelante le dice que toda esa tierra, bueno, ya lo mencionamos, pero va a seguir la escritura hablando de este tema, toda la tierra, todo lo que alcancen a ver sus ojos y su pie pise será de él y de su descendencia. Entonces dice, está bien, pero ¿a quién se la voy a heredar? ¿Para qué quiero todo, verdad? ¿Para qué quiero todo? A mí me hace falta un hijo, porque había esterilidad dentro de su matrimonio, ¿verdad? Su esposa no podía tener hijos. Entonces, él pide algo, ¿qué quiere? Dice, yo quiero un hijo, todo está muy bien, la herencia, las naciones, la heredad, tu presencia, tú eres mi escudo, tú eres mi todo, pero ¿yo a quién le voy a heredar todo esto? Si son mi descendencia como las estrellas de los cielos o como la arena del mar, ¿dónde están? Porque yo no tengo hijos. El que va a recibir la herencia va a ser mi siervo. El Eterno le dice que le va a dar un hijo, que su siervo no iba a ser el que iba a recibir la herencia. Bueno, entonces cuando Hashem cambia los planes en cuanto al heredero, los planes que tenía Abraham, porque decía Abraham que el heredero iba a ser su mayordomo de su casa, Eliezer de Damasco, sino que su heredero iba a ser uno que saldrá de sus propias entrañas. Hashem, entonces, cuando le dice esto, saca a Abraham y le dice que cuente las estrellas del cielo. Y dice, si puedes, cuéntalas. Si puedes, imposible, ¿verdad? Pero así le dice, será tu descendencia. Tan numerosa. Imagínate, no nada más creó los cielos que vemos, las estrellas que vemos, creó el universo, el cosmos, creó todo. ¿Cómo podemos contar las estrellas que están fuera de este cielo, atrás de estas estrellas? Es imposible. Así será tu descendencia. No podemos contar ni siquiera las que vemos. Le dijo esto a Abraham, dice, así será tu descendencia. Y Abraham le cree al Eterno, y esto le es contado como justicia.
El Eterno le promete de nuevo que le va a dar la tierra para su posesión, ¿verdad? Y Abraham pregunta, ¿cómo puedo yo saber eso? Y allí habla de un sacrificio, de que le trajera unos animales de 3 años de edad, una tórtola, un palomino, una paloma. Y esto más adelante me voy a ampliar un poquito, bueno, de una vez yo creo, porque no me va a alcanzar el tiempo. Estos animales son los que se piden más adelante para el templo. Esos son los animales que el Eterno especificó para sacrificio. Y en el Medio Oriente, los pactos entre dos reyes o dos personas, ellos sabían que para que se respetara ese pacto que ellos hicieron, tenían que llevar un animal, cortarlo a la mitad, derramar su sangre y caminar los dos entre ese animal, y nadie podía de los dos romper el pacto. Era bilateral el pacto. Pero en este caso pasa algo tremendamente impactante. Entonces, no me voy a adelantar, espero que no se me olvide lo que les voy a decir. Bueno, entonces Abraham trae los animales, los corta a la mitad, ¿verdad? Y es derramada la sangre en la tierra. Y después el Eterno le da un sueño. Él se paseaba como fuego en medio de los animales. Aquí estamos viendo que mientras Abraham está en un sueño profético, el Eterno está caminando. Ya no caminan los dos, está caminando solamente el Eterno. Entonces es un pacto. Entonces este es un pacto unilateral, ya no es bilateral. O sea, el Eterno se está comprometiendo, ¿sí? Porque Abraham no está caminando. Entonces Abraham no tiene que cumplir nada de lo que el Eterno está diciendo, porque lo está diciendo él solo. Y ahí le empieza a hablar. Y le dice, ahí en ese sueño, Abraham tiene un sueño que le hizo sentir terror, ¿verdad? De lo que le iba a suceder a sus descendientes. Pero no tenía ni hijo tan siquiera. Pero ¿cómo podía él sentir su descendencia? Eso nada más es por el que lo hace el Eterno. Y porque el Eterno estaba con él. Y Abraham lo sabía. Entonces le dice que sus descendientes iban a experimentar la opresión. Iban a ser esclavos durante 400 años en una tierra ajena. Mas después saldrían de ahí con grandes riquezas y volverían a la tierra prometida en la 4ª generación. Eso es un sueño profético, porque no iba a suceder durante la vida de Abraham, iba a suceder más adelante, después de su muerte. Y por la noche dice que durante ese pacto que el Eterno estaba haciendo con Abraham, aparece un horno humeante y una antorcha de fuego paseando entre las mitades de los animales sacrificados. Y así Hashem establece un pacto con Abraham. Y ahí el que se compromete, repito, es el Eterno. Él le promete que será dado a sus descendientes toda la tierra, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates, donde en estos momentos hay 10 naciones. En ese momento hay 10 naciones. Pero esa tierra es la herencia que el Eterno le está dando a su pueblo. Y va a llegar el momento en que el Eterno va a limpiar toda esa tierra. Ahorita nada más están viviendo en un pequeñísimo territorio, ¿sí? Entonces, lo que el Eterno dice, eso se hace. Así es que lo que está sucediendo ahorita allá en el Medio Oriente no es para nosotros tener ningún miedo. Es para decir, la palabra del Eterno se tiene que cumplir, porque él se lo prometió a Abraham. Así que más adelante sucede que el hijo de la promesa no llegaba. Entonces Sarai dice, te voy a prestar a mi sierva para que tengas ese hijo, tener ese hijo que el Eterno te prometió. Parece que Sarai tomó una decisión precipitada, pero más adelante vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces,
Después hay problemas, Sarai ofrende a Agar, se va y luego allá en el desierto el ángel del Eterno encuentra a Agar junto a la fuente de agua y le dice que vuelva a su señora, que se someta a su autoridad. Y luego dice que su descendencia será tan numerosa que no se podrá contar y que tendrá un hijo y le pondrá su nombre Ismael, en recuerdo de que el Eterno ha escuchado su aflicción. Le dice que su hijo será como un asno montés y estará en conflicto con todos. Y de ahí nace la nación árabe. De ahí son los árabes, descendientes de Ismael o Yismael. Bueno, dice pero que estará en conflicto con todo. Agar le da un nombre a ese lugar donde el ángel del Eterno la encuentra y le pone el nombre el pozo del viviente que me ve. Y después de dar a luz a Agar, ella entrega el hijo a Abraham, que le dio el nombre de Ismael. Y 13 años más tarde, Hashem se aparece de nuevo a Abraham y le dice que él es el Elohim todo suficiente. 13 años más tarde. Así es que va haciendo cuentas que edad tenía Abraham en este momento. Y le dice, yo soy el Elohim todo suficiente. Anda delante de mí, sé perfecto, y yo te daré mi pacto entre yo y tú, y te aumentaré muchísimo. Abraham se inclina rostro en tierra y el Eterno le habla de nuevo diciendo que será padre de muchas naciones y que por eso su nombre será cambiado a Abraham, que será fecundo en gran manera y que de él saldrán naciones, incluso reyes. Así que el Eterno establecerá el pacto no solamente con Abraham, sino con sus descendientes eternamente. Su creación, su nueva creación, no con toda la humanidad, porque hablamos hace un momento del juicio, también para los maldicientes o maledicientes, los rebeldes. Bueno, contigo y con tu descendencia haré un pacto, de ser su Elohim y darles toda la tierra de Canaán, donde tú estás ahorita peregrinando. A Abraham y a sus descendientes varones les toca ser circuncidados en la carne de su prepucio, como señal del pacto. Y eso tenía que suceder a los 8 días de su nacimiento. Tenía que ser circuncidado todo varón natural, o sea que es natural todo los descendientes de Abraham, todos naturales, porque se acuerdan que habla del olivo silvestre y del olivo natural. Bueno, nosotros somos injertados en la raíz del olivo natural, del pueblo santo del Eterno. Entonces, todo varón natural, o sea, su identidad original como su pueblo, dentro del pacto, dentro del convenio. Todos tenían que ser circuncidados al 8º día. Y todo siervo nacido en la familia o comprado por dinero también tendría que ser circuncidado. Y el alma del varón que no sea circuncidado en la carne de su prepucio será cortado del pueblo por haber quebrantado el pacto. Muchas personas que estamos en este siglo, ¿verdad? En este siglo XXI, toda la gente religiosa o que siguen sus propios pensamientos, dicen que no, que eso está abolido. Pero si aquí dice que si queremos entrar dentro del convenio, todo siervo nacido, ya sea natural o nacido en la familia, injertado se refiere también, o comprado por dinero, tendrá que ser circuncidado. Ya cada quien si lo quiere manejar, que no es cierto, que eso no es, etcétera. Bueno, yo pienso que ese día se van a dar una gran sorpresa. Así que yo creo que todos los varones entren en obediencia
Imagínate, no vamos a perder una salvación tan grande. Porque dice que el alma del varón que no es circuncidado en la carne de su prepucio será cortado del pueblo. ¿Por haber qué? Quebrantado el pacto. Y no solamente lo habla en estos textos, lo habla en toda la Torah. Cuando nació Yitzhak, a los 8 días, inmediatamente le hicieron la circuncisión. Y si tú te pones a pensar, cuando Moisés, ¿verdad? No había, corría peligro y no estaban circuncidados sus hijos, la esposa de Moisés agarró un pedernal, dice, un pedernal es una piedra filosa de la roca, y cortó el prepucio de sus hijos, o sea, los circuncidó, porque Moisés sabía sobre la circuncisión y no lo habían hecho. Aunque eran etapas, así como no estaba la Torah escrita, pero el Eterno ya estaba mostrando muchas cosas. Su instrucción, si puedo decir, sus reglas, ¿verdad? Para andar en santidad y para ser parte de esa nueva creación. Así que no nada más circuncidaron a Yitzhak, Abraham a los 99 años fue circuncidado con una piedra filosa. No había ni anestesia, no había ni el alcohol, no había nada, no sé qué había, ¿verdad? Pero de que tenían que pasar unos días, 2-3 días con un dolor tremendo. Recordemos lo que sucede más adelante con los hijos de Jacob, ¿verdad? Que cuando abusaron de Dina, el príncipe, el hijo del rey de esa ciudad, para entrar en ese pacto, dijeron, pues si quieren ser parte de nosotros, se tienen que circuncidar. Entonces estaban en un dolor tremendo, y los dos hijos de Jacob, que después le cambia el nombre a Israel, van y atacan a todos y mueren. Imagínense, lo mismo pasaba con Abraham y con los 300 o 318, de acuerdo a la traducción, varones que necesitaban la circuncisión. Él no tuvo miedo de que los enemigos llegaran a matarlos. Mientras ellos no estaban en pleno dolor, él confiaba, porque el Eterno le dijo: yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Entonces, qué hermoso es confiar en el Padre a pesar de todas las circunstancias. La obediencia a la palabra hace que la protección del Eterno esté con nosotros. Bueno, ya les dije que el nombre de Sarai o Sarai, el Eterno le pone un nombre nuevo, le pone Sará con la Hei, con su espíritu, o sea, una nueva creación. Le dice que ella será bendecida de manera que pueda dar a luz a un hijo propio para Abraham, que ella será el origen de las naciones y reyes vendrán a ella. Cuando Abraham se postra otra vez sobre su rostro, dice la escritura que se rió en su corazón, pensando que Abraham tiene 100 años y que su esposa tiene 90 años. Y luego dice que Ismael viva delante de ti. Pero el Eterno dice: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás tu nombre Yitzhak. Más adelante veremos cómo todo primogénito recibía la herencia. Y también Ismael, ¿verdad? Era primogénito de la sierva. Él también tenía que recibir una herencia y la recibió, porque de ellos son los árabes y son una nación superpoderosa y riquísima, y ellos no se meten para nada con el territorio de Israel porque conocen bien que su papel no es estar ahí. Como otras naciones quieren adjudicarse el derecho de la tierra, los descendientes de Ismael dicen que no, porque el Eterno les dio la misma herencia, las mismas riquezas, los mismos bienes a los dos, los bendijo como primogénitos de cada una de sus madres. La diferencia es que Yitzhak es hijo de la promesa de su pueblo,
¿sí? Y los demás, que no somos naturales de nacimiento israelita, somos injertados a través de Yeshua. Bueno, esa oportunidad también tienen los árabes, ¿verdad? De ser injertados. Así porque la promesa es para Yitzhak. Y dice, y le pondrá su nombre Yitzhak y estableceré mi pacto con él, pacto eterno para su descendencia después de él. Y luego le promete bendecir a Ismael de manera que será también un pueblo grande. Y así como Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus, así Ismael tiene 12 príncipes también. 12 tribus, ¿sí? Pero el pacto será establecido con Yitzhak, que nacerá en la misma fecha, dice el Eterno, el próximo año. Cuando él le avisa, le dice el Eterno, va a nacer tu hijo, él postra su rostro a tierra, se ríe en su corazón, piensa todas estas cosas y el Eterno se las contesta. Y después de la partida de los ángeles del Eterno, Abraham toma el mismo día a su hijo Ismael y a todos los siervos de su familia, nacidos en su familia, comprados por dinero, y los circuncida. Y acabo de decir que Abraham tenía 99 años de edad, su hijo Ismael en este punto tiene 13 años de edad. En el capítulo 12, 1 al 3 dice, y Hashem dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Haré de a ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el libro de los Hechos, que leyó nuestra hermana Elki, capítulo 7, 2 al 4, Hashem, está Esteban, ¿verdad? Y dice, Hashem ya se había aparecido a Abraham en Ur Kasdim, como está escrito. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, el Eterno lo trasladó a esa tierra en la cual ahora ustedes habitan. Así que aquí está corroborando en Hechos que el llamado ya lo había recibido Abraham en el país donde nació. Así que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. En otra traducción dice, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Y vemos este cumplimiento en Romanos 11, 17 y 18, donde está escrito, pero si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, porque si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta a la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Aquí lo acabamos de ver, nosotros fuimos injertados a el pueblo bendito del Eterno, que fue por el convenio, el pacto que le dio a Abraham. Entonces la gente dice, no, pues ya nosotros somos salvos, y se jactan y critican y dicen Israel pecó, Israel esto y lo otro. Viene un antisemitismo contra el pueblo santo. Entonces dice, ¿cómo te jactas si no seas arrogante, verdad? Porque si eres arrogante, tú no eres la raíz, a ti te injertaron a la raíz. Es como el pámpano, ¿verdad? ¿Qué vale más, el pámpano o las ramas? Y todo pámpano que no lleve fruto, se les cortan. Los pámpanos son las ramas, se cortan, ¿verdad? Y la raíz ahí sigue. Entonces,
No debemos jactarnos para nada, porque ya entramos en una rebeldía, alteramos el convenio del Eterno, entonces allí pues ya no hay otro sacrificio para el pecado. Entonces cuando un gentil o un pecador se arrepiente de sus pecados para entregarse al Eterno de Israel, es cortado de su árbol original, del silvestre, de manera espiritual, de su pueblo gentil, de rebeldía y etcétera, y es injertado en el olivo cultivado. Ahora, hablan Israel celestial, unas traducciones, pero no hay un Israel celestial. Aquí será la tierra nueva y el cielo nuevo. Lo dice la Escritura en Revelaciones, que este cielo será enrollado y quitará y pondrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que olvidémonos de que hay un cielo y que todos se van a ir al cielo y allá está en el cielo la Nueva Jerusalén. La Biblia no dice eso, la Escritura no dice eso. El Eterno está formando una nueva familia, una nueva creación. Y en hebreo, familia se traduce mishpajá. Mishpajá. No se refiere mishpajá o familia, no se refiere, repito, a lo que llamamos núcleo familiar, que es papá, mamá, hijos, etc. Y también esa familia incluye abuelos, tíos, primos, demás. La palabra hebrea para el núcleo familiar es bait, que normalmente es traducida como casa, donde la casa no se refiere a un edificio, sino a la familia del Eterno. Entonces, mishpajá se refiere a la familia del Eterno, no a la familia terrenal que tenemos. Así que seamos parte de su familia. Eso nos está invitando a ser parte de su familia. Si leemos Salmo 22, 27, dice, hay una profecía que habla del cumplimiento de esta promesa. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Hashem, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Bueno, pues ya vimos una parte un poco generalizada de lo que hemos aprendido a través de los años. Ahora, vamos a ver quién es esa nueva creación del Eterno. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Bendito es Eterno, nuestro Padre Eterno, Elohim soberano, Rey del universo. Amén. Entonces, vamos a hacer un repaso desde Génesis 1. En Génesis 1, Bereshit capítulo 1, había un desorden y un caos. ¿Sí? Vamos a extractar. El Eterno termina el templo. El jardín de la presencia del Eterno permanece. ¿A qué se le llama templo? Al jardín, que también está traducido como paraíso. Después de que ordenó el desorden y el caos, separó la luz de la oscuridad y el agua de la tierra. La tierra significa caos. Más adelante vuelve otra vez el caos. ¿Por qué es el caos? El pecado, la rebelión. ¿Quiénes pecaron? Adán y Java, cuando comieron del fruto del árbol que se les había dicho que no lo hicieran. Otra vez viene el caos, se desordena el templo, se profana, si se puede usar esa palabra, el templo donde el Eterno se paseaba en medio de su creación y en medio de sus hijos, en este punto de Adán y Java. Él estaba haciendo una creación para él, para que todo funcionara perfectamente, y a eso se le llama espacio sagrado. Este era el espacio sagrado. Primero desorden y caos, luego termina la creación llamado espacio sagrado para el Eterno, el jardín donde su presencia permanece. Peca Adán y Java
y otra vez ellos y sus descendientes caen en el exilio, o sea, los sacan fuera del jardín y cae en esa consecuencia, en ese caos. ¿Por qué? Porque el espacio sagrado ha sido profanado. ¿Y cómo ha sido profanado? Por la desobediencia. Nosotros no podemos profanar el espacio sagrado del Eterno. Si somos su templo, nosotros no podemos profanar su espacio, porque entonces nos manda al exilio, al caos, a la desesperación. Entonces, el hombre cae en la rebelión, cae en el pecado, y el pecado, dice, la paga del pecado es muerte, cae en la muerte. El hombre fue exiliado del jardín. También vemos más adelante, después de Abraham, que otra vez se profanan, otra vez caen en caos, en el exilio, y fueron a ser siervos durante 400 años, fueron esclavos en Egipto. Entonces, vino una hambruna, una persecución, y fueron a dar a la esclavitud. Lo mismo pasó con los hijos de Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus, que luego se separan en 2 reinos, y el reino del norte se profana con la idolatría y con el pecado, las costumbres de otros pueblos que ya habían entrado a través de la desobediencia. Y recordemos que el rey Salomón pidió sabiduría, que se le dio tanta, que terminó ya incoherente, porque muchas de sus esposas adoraban a dioses falsos. Entonces se profanó el espacio sagrado del templo de nuevo, y ahí viene el exilio y la esclavitud. Y eso nos deja muy claro, que la desobediencia a su instrucción hace que vayamos al exilio. Mucha gente dice, ¿por qué yo estoy así si yo tengo al Mesías? Pero pues están desobedeciendo la instrucción, ¿verdad? Y es una desobediencia, entonces están en un caos, están en un exilio. Aunque ellos digan que están bien, están fuera del espacio sagrado, porque está contaminado el templo, que es nuestro cuerpo. Entonces, ahorita nosotros somos parte de esa caída. Pero recordemos lo que sucedió cuando el Eterno hizo pacto con Abraham, cuando le dijo, trae los animales de 3 años de edad, una tórtola, un palomino, pártelos a la mitad, y los dos tenían que pasear entre la sangre y los animales partidos a la mitad. Mas sin embargo el Eterno le da un sueño a Abraham, y gracias a eso que le fue contado por justicia, gracias a la fe de Abraham, ahora nosotros estamos todavía en ese convenio. Aunque nosotros nos hayamos apartado, nos hayamos alejado, todavía el Eterno está permitiendo y usando todos los medios para que volvamos a Él, porque Él no va a romper su pacto. Así que esta es una gran bendición para toda la humanidad, Entonces, en esta porción, el Eterno nos está llamando. No importa dónde estemos o qué estemos haciendo. Por supuesto que si seguimos en la necedad, pues no vamos a entrar al convenio, al pacto, a la promesa. Aunque estamos dentro del convenio o pacto, pero no vamos a entrar a las bendiciones. ¿Sí? Pero Él nos sigue llamando de donde estemos. ¿Por qué lo hace? Porque Él hizo el convenio y lo hace por amor a su santo nombre. Entonces, el espacio sagrado del Eterno es lo que Él creó. Él creó el mundo, su plenitud. Y de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Amén. Entonces Él creó lo visible y lo que no alcanzamos a ver. Aún la ciencia lo que alcanza a ver hay más allá. Y a eso se le llama cosmos, al universo, a lo que no vemos, la grandeza de la creación del Eterno.
Entonces, Él creó su espacio sagrado, Él le dio función, Él lo santificó en la creación y lo vemos cuando en la creación lo selló este espacio sagrado con el Shabbat. Y también lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó el Eterno al mundo. Entonces, la primera señal, lo que debemos guardar es el Shabbat. Cuando tú guardas el Shabbat y las fiestas, cuando tú comes puro, alimentos puros, cuando tú sales a trabajar o a estudiar y no te contaminas con los demás, cuando te cuidas en mantener la Torah viva en tu vida y es reflejo de tu vida, eso está mostrando ante el Eterno y ante los demás que tú eres un espacio sagrado de Él. Y si lo celebras en tu casa el Shabbat, ese lugar es espacio sagrado del Eterno. Y las fiestas las celebras en tu casa, aún estando solo o sola, es el espacio sagrado del Eterno. Entonces, después del diluvio, el Eterno selló proclamando que Él es el Rey de la tierra. Él dijo, todos están en rebeldía, hay un hombre justo, Noé o Noah. Bueno, yo tengo que limpiar la tierra, porque se ha profanado, se han perdido en sus propios caminos, y el Eterno siempre está buscando un pueblo para Él, para habitar como en el principio, en un mundo aún adverso, pero Él sigue limpiando su tierra, limpiando su creación para formar una nueva creación. Y después del diluvio, sabemos que Él puso una señal en el cielo que es el arco iris. Y ese arco iris es que Él hizo un convenio con la tierra, que nunca más será inundada. Hizo otro convenio con Abraham. Hizo el convenio a través de la circuncisión. El Shabbat es un convenio, ¿sí? El arco iris es otro convenio. La circuncisión es otro convenio. No podemos romper los convenios, aunque digan que estamos en el siglo XXI y que gracias salvos siempre salvos, no, porque ahí romperíamos el convenio. Ahora, el Eterno, a través de estas tres partes, Él hizo un convenio con Abraham en la circuncisión, convenio de una nueva familia, una nueva creación. Esto quiere decir que el Eterno quiere restablecer su reinado, primero con la tierra y en este caso con la familia. Y está utilizando a Israel como el vehículo de llevar eso a cabo. Y nosotros hemos sido injertados al olivo natural con ese propósito. Por eso tenemos que pensar y actuar que esto no es de nosotros, ni es para nosotros, ni que queremos hacernos de un gran renombre. Sí, para nada. Recordemos a los de la Torre de Babel. Ellos edificaron y no estaba mal edificar. El problema fue que ellos querían hacerse de renombre, hacer un lado al Eterno. Entonces, si somos parte de la familia del Eterno, somos un equipo. Aquí no hay competencia, aquí no hay engaño, porque somos parte del Eterno, somos uno con Él. Y su nombre debe ser exaltado y no debe ser exaltado el nuestro. En el libro de Bereshit, capítulo 5, 1 al 4, vemos un caso de homicidio. Vemos que Caín le quita la vida a Abel. Y también vemos que Adán tuvo un hijo llamado Set. Y Set fue la imagen del Adán caído. Y Set nació fuera del espacio sagrado, que es el jardín. Después vemos cómo se corrompe la humanidad y viene el diluvio por corrupción moral. En ese tiempo el Eterno llama a Noah. Noah
es perfecto moralmente y es justo. Y en hebreo se dice más bien Tamim Tzadik. Tamim Tzadik es perfecto y justo. De aquí en adelante, de acuerdo a su convenio, el Eterno está buscando gente moralmente pura para Él. ¿Para qué? Para extender su justicia y su bondad. Y esto es la vida eterna. Este es su regalo. ¿Sí? Entonces el Eterno empieza un nuevo ciclo de reconciliación entre Él, el Eterno mismo, y su espacio sagrado, donde Él quiere morar en su creación. Ese ha sido siempre su propósito. Así es, su propósito bendito, aleluya. Entonces, el problema de la Torre de Babel no es que ellos construyeron o querían construir la torre. Todos los templos paganos tenían un sigurat. Sigurat quiere decir que estaba construido arriba de una montaña porque ellos pensaban que los dioses bajaban del cielo para encontrarse con la gente. El problema de los constructores de la Torre de Babel es que el hombre quería hacerse de un hombre de gran renombre. Y lo dice en Bereshit, Génesis 11:4. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. El elemento central de estas ciudades primitivas en el sur de Mesopotamia era el complejo del templo. Y donde se construía ese templo o sigurat en la ciudad, había abarcado el templo mismo donde la deidad protectora era adorada. Y la forma más prominente era el sigurat. El sigurat o los sigurat eran estructuras diseñadas para proveer escaleras del cielo, o sea, la puerta de los dioses hasta la tierra. Eso era algo muy común en ese tiempo. Y en Génesis 28:12 vemos el sueño de Jacob. Soñó que delante de él había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegaba al cielo y los ángeles del Eterno subían y bajaban por ella. Subían y bajaban por ella. Entonces el Eterno estaba parado ahí junto a él y le dijo, yo soy el Eterno, su nombre es santo, el Elohim de Abraham tu padre, que es tu abuelo, y el Elohim de Yitzhak. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo te la daré a ti y a tu simiente. El Eterno mismo le estaba hablando a Jacob, que él es el Elohim soberano, rey del universo. Y vamos a ver la creencia de ese tiempo sobre esto que estamos hablando, sobre el sigurat. Los sigurat se construían con ladrillos secados al sol, enmarcados con tierra y escombros y terminados con una capa de ladrillos cocidas al horno, y dentro no había ningún tipo de piezas de habitaciones, cámaras, pasajes, etc. La estructura misma era simplemente como la de una escalinata, y en el tope había una pequeña sala para que los dioses o la deidad que adoraban pudiera descansar. Estaba equipada con una cama y con una mesa, ¿sí? Y aún le ponían comida para que esa deidad o ídolo o dios falso se refrescara durante su descenso. Ninguno de los festivales o actos rituales sugiere que la gente usara los sigurat para cualquier otro fin.
eran solo para los dioses. Los sacerdotes tenían que subir para proveer alimentos frescos, pues era un terreno sagrado para ellos. Entonces el Sigurat sirvió como una representación arquitectónica del desarrollo pagano en ese periodo durante la deidad, y fue transformado o transformada a la imagen del hombre. Entonces, en Génesis 28:12, que estamos hablando del sueño de Jacob, el eterno, soberano rey del universo, le está mostrando a Jacob dónde es la puerta del cielo. No es en ningún otro lado del mundo, del Medio Oriente. No es en Mesopotamia, no es en Egipto, no es en Turquía. Es en Israel. Génesis 28:12. Y puedes leer el 13 también. Y los que siguen para afirmarlo. En ese proceso que ya los hombres habían avanzado mucho haciendo la Torre de Babel, el Eterno envía confusión. Las lenguas, los idiomas fueron divididas. Y recordemos que en Hechos, que habla sobre la fiesta de Shavuot o Pentecostés, estaba toda la gente de la dispersión reunida en aquel tiempo, y ellos escuchan a los que recibieron la llenura del Ruach HaKodesh hablando su propio idioma. Está mal traducido las lenguas, por eso se ha hecho un desorden también con las lenguas. No que el Eterno no dé el don de lenguas, sino que se ha confundido mucho esto, pero realmente era hablar en otros idiomas. En este momento que ya no vemos lo que continúa con la Torre de Babel, sino lo vemos hasta Shavuot. Aquí está donde el Eterno, durante la dispersión de aquel tiempo, escucha a su pueblo, y el pueblo ahí reunido escucha su propio idioma. Esto es un evento profético que está marcado en las fiestas solemnes del Eterno, porque quiere decir que el Eterno continúa después de haber dispersado al mundo, a todos que hablaban un solo idioma y fueron a dispersarse de acuerdo a sus idiomas por todo el mundo. Aquí está hablando de una restauración. ¿Una restauración de qué? De su espacio sagrado, de todo ser ejá, de todo ser uno. ¿Sí? Y este tiempo que se corta de repente sobre la Torre de Babel, ¿y qué pasó enseguida? Aquí está la continuación. La continuación es que la restauración del espacio sagrado llegó a su finalización en el día de Pentecostés o Shavuot. Sabemos que había un solo idioma en Génesis, capítulo 1 al 11, pero se rebelaron por el hecho de que querían hacerse ellos un gran hombre de renombre. Aquí nos dice cómo es la historia de la humanidad, y en vez de ellos hacerse al Eterno, se dice que ellos querían hacerse de renombre. Querían subir cuando supuestamente en las ciudades donde adoraban a los ídolos, los dioses bajaban. Entonces ellos querían subir. Esto me recuerda a Hasatán, que quería sentarse en el trono de Dios. Subiré, me sentaré. Entonces ahí es una rebelión, por eso el Eterno los confunde, pero eso no quiere decir que el pacto con Abraham esté roto, sino que ya viene tiempo de Shavuot y el Eterno otra vez nos une en una misma familia. Como dice en el libro de Juan, capítulo 18, para que todos ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Sí? Entonces,
Y aquí en el sueño de Jacob, ¿verdad? El Eterno dijo, vamos a bajar, ¿sí? Como en Génesis, hagamos al hombre. Aquí dice, vamos a bajar. Así que nuestra función, para que ese espacio sagrado se mantenga sagrado, nuestra función es la obediencia y exaltando el nombre del Eterno, honrando el nombre del Eterno. Nuestra función es que el nombre del Eterno de Israel sea exaltado y no los dioses a quienes ellos servían. Ya sabemos que ellos querían exaltar a sus dioses. Entonces, la adoración al Eterno no son las alabanzas lentas, como nos lo decían en la religiosidad. Un canto de adoración era una canción lenta. Un canto de ¿cómo se llamaban los otros? No sé, ya se me olvidó, pero era un canto de gozo, un grito de júbilo, ¿verdad? Entonces, la adoración no es una canción lenta. La adoración, mis amados hermanos, es nuestro estilo de vida. Es el valor moral que tenemos imitando al Eterno y a través de nuestro testimonio y nuestro estilo de vida, exaltarlo, ¿sí? Esto se convierte en un servicio de adoración a Él. Y empezamos siempre en la mañana y en la noche con el Shema Israel. Esta es una declaración de tu convenio con el Eterno, ¿sí? Y también haciendo todo lo que la Torah dice. Como por ejemplo, que estamos separados para ser una nación santa, guardando el convenio del Shabbat, guardando el convenio de la circuncisión y guardando el convenio del espacio sagrado del Eterno. No estamos todos en un solo lugar, pero a donde pisamos, como le dijo Abraham, mira todo a tu alrededor, hasta todo lo que ves es tuyo, pero camina en él. Entonces a nosotros que el Eterno nos ha llamado, vayan por todo el mundo, es caminar. Entonces esos templos vivientes, estamos extendiendo el reino de los cielos en esta tierra, para cuando sea el tiempo todos unirnos y ser levantados en un solo cuerpo. Entonces el Eterno nos dice que nosotros somos una nueva creación, para que vea que el reino del Eterno está aquí y que en el reino del Eterno no hay caos, sino hay un orden, ¿sí? Y el caos, ya sabemos que si una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo vive en el caos, sabemos cómo se comporta y cómo es su vida y cómo es su levantar y su acostar y cómo siembra y otros cosechan y cómo se casa y otros se acuestan con su esposa. Es un caos, los hijos están descarriados, el trabajo está mal, el ingreso está mal, la salud está mal, la casa está mal, la familia está mal. Ese es un caos. Entonces el caos viene porque se hace lo contrario a lo que dice la Torah. Entonces si nosotros queremos ser parte del espacio sagrado que el Eterno está levantando en este mundo, tenemos que trabajar junto con Él, siendo una familia, una mishpajá, un equipo. Entonces con Abraham, allí empezó el nuevo convenio. Ya se había hecho con Adán y Java, con Adán, y lo la da la esposa, ya se había hecho con Noah, pero ahora viene con Abraham. Allí Él renueva el convenio. Él promete una tierra, Él promete una herencia, Él promete una familia, un convenio con la familia, ¿sí? Y una tierra que termina con el tabernáculo en el monte Sinaí o Sinai. El Eterno quiere que nosotros aceptemos el convenio. El Eterno quiere que dediquemos nuestra familia al servicio de Él, que amemos la tierra y que seamos un templo para Él como su pueblo, apartado para Él. Entonces,
la porción de esta semana nos está diciendo algo del propósito de Dios que quiere que nosotros sepamos a través de esta porción. El hombre separa el espacio sagrado para el eterno. Cuando el hombre está en pecado, el hombre que está en pecado no tiene propósito de exaltar al eterno, porque ese templo está profanado, ¿sí? Está profanado, allí no habita el Ruaj del eterno. Cuando un templo está profanado, el cuerpo del pecador, es que no está consagrado bajo un convenio. El propósito del pecador no es exaltar al eterno, porque su cuerpo está profano, porque su cuerpo está en inmoralidad, y lo demás no le importa. Ellos hacen de sí mismos una idolatría. Y si vemos los estadios llenos, los conciertos llenos, ahora lo que sucedió en Israel, todos ellos están caminando en pecado, tienen un cuerpo profanado. En este Shabbat que pasó lo de Israel, estaban adorando una deidad, estaban orando por la paz, pero realmente estaban adorando una deidad. Entonces eso no quiere decir que nosotros no tenemos deidades. No, nosotros estamos en ese proceso de dejar también todo eso. Porque hay cosas, si andamos en santidad, tenemos que andar en santidad. Si nos contaminamos, ya profanamos el templo. Ahora, si ya no profanamos el templo, recordemos de dónde nos sacó el Eterno. Es que no podemos señalar a nadie. Entonces, respecto a la Torre de Babel, esto minimiza al hombre, ¿sí? Minimiza al hombre, es un hombre rebelde. Y es un hombre que duda de la integridad del Eterno que nos creó. La porción de esta semana, Lech Lejá, empieza el plan del Eterno en la Torre de Babel. Las voces, los idiomas divididos, y termina, como les decía anteriormente, en ese capítulo 11, y hasta ahí se habló. En el capítulo 1 de Bereshit habla del Edén, espacio sagrado. En el capítulo 2 habla de Adán y Java. En el capítulo 3 cayeron en pecado. En el capítulo 4 habla de Caín y Abel. Sabemos lo del capítulo 5. En el capítulo 6 el caos de nuevo. En el 7 la restauración. En el 8 la nueva creación. En el 9 volvemos de nuevo al mismo ciclo de rebelión. En el 10 el mundo se corrompió. En el 11 ellos quieren tener su propio nombre de renombre. Viene la confusión de los idiomas. En el 13 el Eterno llama a Abraham de Ur. Así es. Entonces, debemos comprender que la Biblia no es un libro histórico. La Biblia contiene historias de gente reales, como tú y yo, para enviar el Eterno un mensaje a cada uno de nosotros, para que entendamos acerca de quién es Él. Con lo de la Torre de Babel y la confusión, 70 se fueron a lugares con diferentes idiomas. Y la reconciliación, 70 idiomas, 70 naciones. La reconciliación de lo que ocurría en la Torre de Babel. Esto ocurre de nuevo 2000 años más tarde aproximadamente, cuando el Ruach HaKodesh cae sobre los hijos del Eterno, nueva creación, en el día de Shavuot, de Pentecostés. Esto quiere decir que el Eterno restauró al pueblo. Esto quiere decir que los discípulos estaban adorando al Eterno y de repente se levantaron los discípulos y empezaron a hablar otros idiomas. Esto quiere decir que el Eterno está unificando de nuevo a su pueblo. Recordemos que Abraham tuvo que dejar todo. Y dejar todo no era nada más hacer su maletita y vámonos, que no tenía nada. No, aquí
esta porción nos dice que nosotros seamos como Abraham, que dejemos toda nuestra herencia pasada, nuestra identidad. Con Abraham el Eterno comienza algo nuevo, lo mismo que hizo con Adán. Hizo un convenio para crear una familia, para darle la tierra, para que la tierra donde él iba a morar fuera un espacio sagrado de él. Entonces el Eterno nos está diciendo a nosotros que dejemos todo y que le creamos a él y lo sigamos a él, porque él quiere quitar de nuestro ser todo lo profano, todo lo que está estorbando, que nosotros seamos su espacio sagrado donde él quiere morar. Lo que hizo con Adán, lo que hizo con Noé, lo que hizo con Abraham. ¿Sí? Le dio a Abraham una familia, hizo un convenio con él, ¿sí? Y le da una parte de la tierra para terminar con su presencia en ese lugar. La historia de la Biblia es la misma. La historia del Eterno, el propósito del Eterno es restablecer su convenio con el pueblo, con su familia, restablecer la tierra con su presencia del tabernáculo. Y lo podemos leer en el libro de Apocalipsis. Y también nos habla acerca de tener una nueva identidad en él, que seamos injertados siendo olivos silvestres a venir al olivo natural que es Israel. Desde Génesis 1 al 11 tenemos el mandato de ser fructíferos, de multiplicarnos. Le dijo a Adán, le dijo a Noah, y la tierra fue fructífera y se multiplicó. Sabemos que después se corrompió y vuelve a hacer lo mismo en la Torre de Babel. Quieren quitar su honor cuando es el creador de todo. Los hombres se corrompen y son inmorales. Ahora otra vez continúa. El plan es con Abraham. Fíjense que el Eterno le pidió a Abraham que dejara todo. Abraham era el primogénito de su familia. A él le tocaba toda la herencia de su papá. Las herencias iban a ser transferidas a Abraham. Eso era lo que marcaba a la familia, que el primogénito le tocaba todo. Y él estuvo dispuesto a dejarlo todo para ir a otro lugar. Renunció a sus tierras, renunció a sus propiedades ancestrales, se alejó de su casa, de su papá, de su familia. Abraham estaba renunciando a su nombre de excelencia y al derecho de la propiedad familiar. Dejó todo, no tenía nada para seguir al Eterno, al cual no había escuchado, no había conocido, no había escuchado antes de él hasta que le habla, y en el cual nunca había visto una promesa y un juramento, que esa promesa no había llegado a su plenitud hasta los 400 años más tarde. Ahora, ¿qué hemos dejado nosotros? Nosotros hemos dejado todo para Él. No lo hemos visto. Hemos oído su voz que nos ha llamado. Él es el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estudiamos los mandamientos, que a veces no los entendemos. Estamos aprendiendo un nuevo idioma para entender la raíz de la palabra en hebreo. Y todo es porque Él quiere establecer el convenio con nosotros, quiere establecer el convenio de familia, quiere establecer el convenio de la tierra, espacio sagrado, quiere establecer el convenio de su presencia dentro de nosotros. ¿Nos damos cuenta, hermanos, que es el mismo patrón? Es el mismo patrón en el Nuevo Testamento.
Estamos viendo, hemos visto cómo Yeshua vino a restaurar a su pueblo, a su familia, con la renovación del convenio para mantener la tierra, la herencia que nos ha dado y el templo, el espacio sagrado se mantenga vigente. El punto del convenio, es familia, tierra y tabernáculo. El tabernáculo es el Israel restaurado. El mandamiento es ser fructífero y multiplicarse. Eso le ocurre a Abraham. En los capítulos 12 al 50, allí vamos a ver las bendiciones que vienen del compromiso de Abraham con el Eterno. Y también vamos a ver los obstáculos que ocurren. Y los vemos cuando entramos en un convenio con el Eterno, Elohim soberano Rey del universo, que no conocemos. Cuando Abraham vino al Eterno, dejó su parentela, dejó todo. Los dioses de ese pueblo que adoraban a tantos dioses, no le habían dado hijos. No tenía familia, no tenía tierra, no era un espacio sagrado del Eterno. Y recordemos que Abraham tenía todo, tenía familia, tenía herencia, tenía tierras, parentela, grande parentela. Tenía nombre, tenía todo. Y lo dejó todo. Y también sabemos que no tenía hijos. La esterilidad en el Oriente Medio, la imposibilidad de tener una familia en el Oriente Medio es una calamidad el no tener un heredero, una familia. Eso viene desde el mundo antiguo, porque eso significaba una interrupción en el patrón de herencia a través de las generaciones y no proveía de alguien que cuidara de la pareja durante su edad avanzada. Los dioses, repito, que ellos adoraban, no le habían provisto hijos a Abraham. Y el Eterno quiere hacer un convenio con él y Abraham le dice: yo no tengo nada. Yo no tengo herencia, ni familia, ni nombre. Lo único que te pido es que me des un hijo, solo un hijo. Abraham sabía la importancia de tener una herencia en una descendencia. Y la calamidad de no tener un heredero, porque se consideraba una calamidad, un heredero en la familia, significaba una interrupción en el patrón de la herencia a través de las generaciones, y eso los marcaba. Por eso surgieron, aquí hay algo muy importante, soluciones legales que permitía que un hombre cuya esposa no había podido darle un hijo, era una solución legal que podía embarazar a una joven esclava. Lo dicen todos los códigos del Medio Oriente. Uno de ellos es el Hammurabi. O podía tener hijos también con una prostituta. Depende del lugar, la ciudad y el convenio, podían tener una opción de una esclava o de una prostituta, con el propósito de darle un hijo. Y los hijos de esa relación serían reconocidos o reconocidas las hijas por el padre, aquí estamos hablando de los varones, como herederos. Aquí vemos que Abraham y Sara emplearon la misma estrategia de esta solución legal cuando utilizaron a la esclava Agar, porque esto era legal para tener un heredero. Quiere decir que Sarai estaba actuando de acuerdo
a la ley del mundo antiguo. El Eterno había dicho que les iba a dar un hijo. Pero como personas normales como nosotros, entre comillas, refiriéndonos a nosotros, no a ellos, siempre queremos solucionar las cosas. Y más si está avalado por algo legal. Entonces ellos pensaron como cualquier persona que contaban con esa opción. Pero recordemos que usar nuestras opciones, aunque sean entre comillas legales, no es el plan. Y en este caso no era el plan del Eterno. Porque el plan del Eterno es que debemos creer en lo que Él nos dice. Y que lo que Él nos dice va a llegar a su cumplimiento. Y no tratemos nosotros de buscar o hacer que se cumplan sus promesas a través de nuestras fuerzas. En el capítulo 12 están las bendiciones y las promesas y los obstáculos, y nos enseña el qué y por qué necesitamos aprender, de que allí comienza su plan de reconciliación con la humanidad. Y el llamado a Abraham es un llamado, repito, a una nueva creación, un pueblo santo. Por eso Abraham viene del este, viene de Ur. Por eso Caín fue exiliado hacia el este. Por eso la torre de Babel estaba en el este. Y él fue llamado del este, del caos, del exilio, de la muerte, de la vergüenza, de dejar todo para recibir su herencia. Y mis amados hermanos, este es el patrón, el mismo orden para nosotros. Nada ha cambiado. Y eso nos habla en el libro de Gálatas sobre el convenio que nos va a dar una herencia y una identidad. Y Pablo usa a Abraham como presidente legal. Gálatas 1, capítulo 1 al 6, específicamente los capítulos 3 y 4. Y aquí se está usando excedentes legales para justificar a la nación para entrar al convenio. Y el Eterno quiere que nos enfoquemos de acuerdo al capítulo 12 al 50, cuál es el aspecto del convenio o qué quiere que en lo cual nos debemos enfocar. ¿Qué quiere Él para enfocarnos? Así que en Bereshit del 1 al 11, la tierra es restaurada y corrompida. Restaurada y corrompida, restaurada y corrompida. Al caos, cada vez al caos de nuevo. Y aquí en estos capítulos el Eterno establece su convenio a través de Abraham. Y Abraham se convierte en Adán. ¿Cuál fue la señal del pacto, del convenio con Adán? El Shabbat. Guardar el Shabbat. ¿Cuál es la señal del pacto con Noaj? El arco iris para la tierra. ¿Cuál es la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. Aquí está el propósito del Eterno con su espacio sagrado. Con Adán, el Shabbat, el arco iris con la tierra, y con Abraham, la familia. Y ahora con Abraham vino a completar el plan que Adán y Noé no terminaron el trabajo que tenían que terminar, que tenían que hacer para representar al Todopoderoso. Ahora nos exhorta a nosotros. Y si nosotros somos hijos de Abraham, tenemos un gran trabajo que hacer
para representarlo a Él de la manera correcta para que el caos en la tierra no continúe. ¿Estamos haciendo un buen trabajo o estamos siendo parte del mismo problema? ¿Nos estamos ocupando de levantar un pueblo, una familia, una tierra para adorar al Eterno en su espacio sagrado del templo? Tristemente, estamos creando franquicias, religiones, denominaciones, diciendo yo soy de aquí, yo soy de aquel, y olvidando al Eterno. Cuando el Eterno nos llamó a todos ellos y a nosotros para que traigamos al mundo al conocimiento del nombre del Eterno, y nosotros no nos enfoquemos en nosotros mismos, lo que le ocurrió a Adán, lo que le ocurrió a Noé o Noah, a sus hijos, lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Entonces estamos en el mismo problema. Yeshua dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Cómo estamos predicando el evangelio a toda criatura? Primeramente tenemos que ser su espacio sagrado. Y luego, como le dijo a Abraham, toda esta tierra tú voltea, todo lo que tu pie pise es tuyo. Si vemos los pies de todos aquellos en el mundo que anunciamos las buenas nuevas, las alegres nuevas, las buenas noticias de salvación, estamos dando a conocer al Eterno. Si hacemos lo que hemos hecho anteriormente, hay una gran división. No estamos haciendo lo que Él nos dijo. Así que, amados hermanos, reconsideremos nuestra actitud. Muchas veces nos dicen estoy solo, estoy sola, pero al comprender el propósito del Eterno, tú eres su espacio sagrado, si te estás guardando en santidad, si le estás creyendo a Él, si has dejado atrás todo para recibir tu herencia. El convenio que hizo Él con Abraham. Lo demás, Él se encarga. Él es el buen pastor, Él pastorea a sus ovejas. A nosotros nos toca ser buenos representantes de Él. Todo lo que nuestro pie pise, extendiendo el reino de los cielos en esa tierra, para que todos salgan del caos y entren al orden, para que seamos un solo pueblo, como dice el capítulo 17 del libro de Juan, Evangelio de Juan. Bueno, hay mucho todavía que aprender, hasta aquí nos vamos a quedar. Oremos, mis amados. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Amén, mis amados. Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat lleno de bendiciones. Ahora sí, entendimos más lo que es el Shabbat. Guárdate en su espacio sagrado, hónrale a Él, porque Él honra a quienes le honran. ¿Comprendimos algo más? Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. Un abrazo, mis amados, que estén muy bendecidos. Nuestras oraciones por ustedes. Y hasta la próxima. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Les amamos mucho. Oremos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que le amamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén, amén.
Shabbat Shalom. Amén.